Perfecto. Bien. A ver, ¿qué es la mediana? La mediana se lo puede definir como aquel valor o aquel elemento que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Se dice que es el elemento, es el valor que es mayor a un 50% de los datos y al mismo tiempo es menor al otro 50% de los datos. Eso es la mediana. Si trabajamos con datos ya, con números, fíjense, acá tenemos un conjunto de elementos. ¿De cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 15 datos. 15 datos. Los ordenamos de menor a mayor. ¿Qué es la mediana? Es el valor que se encuentra exactamente en el centro. Fíjense que este 9 tiene a la izquierda 3, 6, 7 datos y al mismo tiempo tiene 3, 6, 7 datos a la derecha. Entonces, este es el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Entonces, este valor es la mediana. Es decir, nuestra mediana, me pasé, la mediana toma de este conjunto de datos, diremos, es 9. Eso es para cuando trabajamos así con datos no agrupados. Alguien me preguntara por ahí, ¿no? ¿Y si son pares los datos? Bueno, acá son 15, ¿no? Son impares, ¿no? Pero si fueran pares, tomamos los dos del medio, sumamos y dividimos entre dos si es que la cantidad fuera pares, fuera una cantidad par de datos. Pero ahora, ¿cómo calculamos la mediana? Para una variable cuantitativa continua. Continua. Voy a apagar mi video ya, Paquito, para que no estoy con mi celular, con los megas. Bien, para una variable cuantitativa continua, es decir, estamos hablando, acá, estamos hablando de una tabla donde están agrupados los datos. Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 intervalos. Tenemos la columna de marca de clase, tenemos la columna de frecuencia absoluta y tenemos la columna de frecuencia acumulada. Perfecto. Para poder calcular la mediana, el valor que se encuentra exactamente en el centro de todos estos 58 datos que tenemos, ¿no? Aquel valor que es mayor al 50% y que es menor al otro 50%, usamos la siguiente fórmula. Hasta la fórmula de la mediana. Pero para poder usar esta fórmula, debemos saber primero en qué intervalo vamos a trabajar para su cálculo. Para ello, hacemos la siguiente relación. N dividido entre 2, donde N es la cantidad total de datos. ¿De dónde obtenemos esta información de la cantidad total de datos? La sumatoria de todas las frecuencias absolutas o directamente el acumulado, ¿no? Que nos dice que son 58. Entonces, 58 entre 2, 29. Con ese valor de 29, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 29. Fíjense que el primer intervalo llega hasta 5, el segundo hasta 15, el tercero, estoy hablando de la columna de frecuencia acumulada, el tercer intervalo hasta 36, el cuarto intervalo hasta 47, el quinto hasta 52, el sexto hasta 55 y el octavo y el séptimo intervalo, perdón, hasta 58. Entonces, este 29, ¿dónde está englosado? El primero llega hasta 15, hasta 5, el segundo hasta 15, el tercero hasta 36. Ah, en este tercer intervalo está entonces, está la mediana. Significa que la mediana se encuentra entre 60 y 70. Repito un poquito de este 29. ¿Por qué decimos que está en este tercero? La frecuencia acumulada hasta el segundo es 15. Un 15,1 ya estaría en el tercer intervalo, el cual llega hasta 36. Entonces el 29 por ese motivo está aquí en este tercer intervalo. Y al decir que está en este tercer intervalo significa que está entre 60 y 70. Muy bien, como ya sabemos con qué intervalo vamos a trabajar, con qué categoría vamos a trabajar o clase, ya podemos hacer uso de la fórmula. Hice la fórmula, dice LI. ¿Qué es el LI? Es el límite inferior. ¿Cuál? Pero del intervalo que hemos dicho que con el cual vamos a trabajar, que va a ser 60. Aquí está, aquí lo estoy marcando con el cursor 60. Colocamos 60. ¿Qué dice la fórmula? El n dividido entre 2. Fíjense, nosotros aquí ya lo hemos calculado. El n dividido entre 2 es 29.
o 52 entre 8, que es lo mismo, ¿no? 52 entre 8. Luego dice, fíjense, el FAI menos 1. ¿Qué es FA? Frecuencia acumulada. Pero el hecho que no diga I menos 1 nos dice de la anterior clase. Y nosotros estamos trabajando sobre el tercer intervalo. La frecuencia acumulada actual es 36, pero de la anterior clase sería 15. Colocamos el 15. Luego dice el FI. ¿Qué cosa es FI? Frecuencia absoluta. Estamos hablando de esta columna. Pero frecuencia absoluta de la clase sobre la cual vamos a trabajar. Estamos en la tercera categoría. Frecuencia absoluta de esa categoría, en este caso la tercera, es 21. Colocamos 21. Y el AC, ¿qué cosa era AC? Ancho de clase o amplitud de clase. Fíjense que, bueno, en realidad todas, ¿no? Están trabajando con un ancho de 10, pero específicamente la que nos interesa, que es la tercera, que de 60 a 70 tiene un ancho, una amplitud de 10. De 10. Colocamos 10. Resolviendo esto, encontramos que la mediana toma un valor de 66,67. Significa que este valor es el que se encuentra exactamente en el centro de estos 58 datos, que este valor es mayor a un 50%, pero al mismo tiempo es menor a un 50% de los datos. Ok, de esa manera calculamos nosotros la mediana. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿no? ingeniero, disculpe, Dime. el FDA de I menos 1, ¿por qué es 15? Disculpe, ¿será que puede volver a explicar esa parte? El FAI menos 1, ¿qué significa? Acá está, fíjense. Frecuencia acumulada de la clase precedente. En otras palabras, de la clase anterior, quiere decir. Nosotros estamos trabajando en la tercera categoría. La frecuencia acumulada de esta tercera categoría, ¿cuánto es? 36, ¿no? Pero lo que nos piden las fórmulas de la clase precedente, dice. Significa de la clase anterior. Y de la clase anterior, ¿cuánto es su frecuencia acumulada? Acá está, fíjense, lo estoy marcando con el cursor, no sé si se ve. Es Sí, sí, es 15. 15, 15 por eso. Esta es la frecuencia acumulada, pero de la clase anterior, de la clase precedente. En este caso, la anterior sería 15. ¿Sí? ¿De Ah, acuerdo? ya, ya, ingeniero, sí, gracias. Pero este es el cálculo de la mediana cuando trabajamos con una variable numérica, claro está, pero continua, es decir, que tiene intervalos. Va a haber situaciones donde vamos a querer calcular nosotros también la mediana, pero para variables numéricas sí, pero discretas, es decir, que no tengan intervalos. Fíjense, acá tenemos las edades de un conjunto de jóvenes, dice. Tenemos la columna de frecuencia absoluta y tenemos la columna de frecuencia acumulada. Y queremos calcular la mediana, es decir, el valor que se encuentra exactamente en el centro. Entonces, como esto no tiene intervalos, no hay la necesidad de hacer el uso de la fórmula. Directamente decimos n dividido entre 2, donde el n es la cantidad total de datos, que es 80. 80. Dividido entre 2, 40. Veamos dónde está contenido el 40. Con este valor, ¿dónde nos vamos? A la columna de frecuencia acumulada. Fíjense que la primera llega hasta 5. La segunda llega hasta 17. La tercera llega hasta 37. El 40 todavía no hemos llegado al 40. Llega solamente hasta el 37, la tercera categoría. La cuarta categoría llega a 56. Ah, entonces este 40 está en esta cuarta categoría. En esta cuarta categoría se encuentra la mediana. Pero esta cuarta categoría, como no tiene intervalo, directamente es 21, pues, y nos está diciendo que la mediana se encuentra en esta categoría, y repito, esta categoría corresponde a 21 años, que son edades, entonces directamente decimos que nuestra mediana es 21 años. Entonces la mediana de estas 80 personas sería 21 años. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Perfecto. Ya, voy a dejar de compartir, eso es la mediana. Voy a abrir el otro documento, por favor, un ratito, para que sigamos. Ya tengo. Ok, perfecto, ya está. Te voy a compartir. Bien,
Esa era la mediana. Ahora vamos a entrar a ver la otra medida que es la moda. Fíjense que ese término de moda, lo usamos, muchos de ustedes ya lo conocen, conocimos, ¿no? Este cantante está de moda, esta canción está de moda, ¿no? Aquí nos referimos que es algo que tiene mucha frecuencia, que es el más visto, que es el que te genera mayor interés, que tiene más like, diríamos, ¿no? El más común es la moda, ¿no? Ese es el concepto que nosotros, cotidiano, que nosotros manejamos de lo que es la moda. Y efectivamente es una medida estadística que justamente representa eso, que es aquel de mayor frecuencia absoluta, el que más se repite, el más común, ¿no? Y aquí más o menos en estas gráficas se da a entender lo que estamos mencionando. Ahora, ¿cómo calculamos la moda si el valor más común, el que más se repite, cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas, es decir, aquellas que tienen intervalos de clase? Acá tenemos un ejemplo. Es una variable cuantitativa continua, es decir, tiene intervalos de clase. Bien, aquí hemos colocado sus frecuencias absolutas. La sumatoria de todas estas frecuencias absolutas nos genera el n, que es 50. Muy bien. La fórmula que utilizamos es esta, pero antes de explicarla debemos también, al igual que la mediana, determinar cuál es la clase que está a la moda. Sobre ¿no? Esa clase la vamos a llamar clase modal, la clase donde se encuentra la moda, es decir, el intervalo donde se encuentra la moda, la clase modal. ¿Cómo determinamos cuál es la clase modal? Nos fijamos aquel intervalo que tenga la mayor, ojo, mayor frecuencia absoluta, no acumulada. Frecuencia absoluta estamos trabajando. El intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta sería esta la mayor frecuencia absoluta. Ah, significa que la moda se encuentra entre 85 y 95. Entre estos dos valores se encuentra la moda, ¿sí? Entre 85 y 95. Como ya sabemos cuál es nuestro intervalo modal o clase modal, ¿cómo se llamará el intervalo anterior? El intervalo premodal. Y el intervalo siguiente, el intervalo postmodal. ¿Sí? Muy bien. Eso porque vamos a ocupar esos términos. Este es la clase modal, el anterior será clase premodal y el siguiente será clase postmodal. Bien, esta es la fórmula. ¿Qué nos pide en la fórmula? Límite inferior. ¿De dónde? Del intervalo sobre el cual estamos trabajando. Este es el intervalo. Su límite inferior es 85. Muy bien, 85. Luego nos pide el delta 1. ¿Qué es el delta 1? Fíjense, acá está. Dice, es la frecuencia absoluta de la clase modal. Estamos trabajando en el tercer intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 20. Menos, dice, la frecuencia absoluta de la clase, perdón, arriba, delta 1. De la clase premodal. Sí. La frecuencia absoluta de esta clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase premodal, la anterior, que es 11. El delta 1 va a ser 20 menos 11. Y se repite acá en el denominador también, el 20 menos 11. Luego en la fórmula nos pide el delta 2. ¿Qué es el delta 2? Fíjense, es la frecuencia absoluta de la clase modal. La clase modal es esta. Su frecuencia absoluta es 20. Menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal, es decir, la clase siguiente. La frecuencia absoluta de la clase postmodal es 9, es decir, 20 menos 9 que colocamos acá. Esto por el ancho de clase, que es 10, 10, 10, 10, 10. Ahora, reemplazando todo esto, encontramos que la moda es 89,50. Entonces, nosotros podemos decir que de estos 50 datos que tenemos agrupados dentro de este intervalo, dentro de esta tabla de distribución de frecuencia, el valor más común, el que más se repite, es 89,50. Ese es el valor de la moda. Ahora, puede darse la situación de que la moda hubiera caído acá en el primer intervalo, ¿no? Y ustedes necesitan la clase premodal. No hay una clase anterior. En ese caso, le damos el valor 0 a la frecuencia premodal. Lo mismo fuera si la moda hubiera caído en la última clase. No tuviera la clase postmodal. En ese caso, le damos 0 al valor de la frecuencia
de la clase postmodal. Ahora, pudiera ser que vean dos intervalos que tengan la mayor frecuencia absoluta. Entonces en ese caso hay dos modas. Hacemos el cálculo para una y calculamos la otra moda. O pudiera haber, por ejemplo, acá en vez de 6 fuera 20 también. Hay dos clases de intervalo modal. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, ¿cómo calcular la moda? Para variables discretas, es decir, aquellas que no tienen intervalos, son numéricos, fíjense, cantidad de hijos, sí, ¿no? Pero no tienen intervalos, es una variable discreta. Bien, acá tenemos los datos de frecuencia absoluta, es una variable numérica discreta. Entonces, para este caso, como no hay intervalos, no hay necesidad que utilicemos la fórmula para el cálculo de la moda. Directamente decimos, buscamos la categoría, ¿no?, que tiene la mayor frecuencia absoluta. Vemos que hay dos categorías, los matrimonios de 0 hijos y los matrimonios de 2 hijos tienen la mayor frecuencia absoluta. Entonces, en 18, que es la mayor frecuencia absoluta y que corresponde a 0 hijos, ¿sí?, donde la primer moda será 0 hijos, pero también tenemos otra categoría que tiene también la mayor frecuencia absoluta, que es la tercera categoría, que corresponde a 2 hijos, por lo que la segunda moda será 2 hijos. Este conjunto de datos tiene dos modas, 0 hijos, 2 hijos. Es lo más común dentro de este conjunto de matrimonios que se ha encuestado. ¿Se comprende, chicos? Sí, ingeniero. Pero fíjense, ahora para una variable cualitativa, es una variable no numérica. Fíjense, acá se ha hecho una encuesta a un conjunto de personas. Bueno, aquí hay un error, le puse cantidad de hijos, ¿ya? Pero es lugar de nacimiento, ¿ya? Cantidad de hijos, dice. Y a este conjunto de personas se le ha preguntado en qué departamento nacieron. Y esto fue las respuestas obtenidas. ¿No? Hubieron 12 que quieren haber nacido en La Paz y así sucesivamente. Entonces, la moda se puede calcular para variables cualitativas. Entonces, ¿cuál es lo más común? ¿Cuál es el lugar de nacimiento más común de este conjunto de personas? Pues en la columna de frecuencia absoluta, en la de FI, buscamos nosotros la mayor frecuencia absoluta, que sería la que corresponde a Santa Cruz. Está en la quinta categoría. Por lo que la moda, entonces, o lo más común dentro de estos encuestados es Santa Cruz. Santa Cruz es la moda en cuanto se refiere al lugar de nacimiento de este conjunto de personas que se ha encuestado. Fíjense que la moda, chicos, va a ser la única medida estadística que se puede calcular para variables cualitativas, variables no numéricas. Fíjense que en la anterior medida que hicimos de la mediana, no hicimos para variables cualitativas y tampoco vamos a hacer para las siguientes medidas. La moda es la única medida, repito, que se puede calcular para variables cualitativas. Consultas, preguntas, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Perfecto. Ok, voy a dejar de compartir un ratito. Voy a cerrar y vamos a abrir. Digo, por favor. Ya está la moda, mediana. Muy bien, vámonos a los cuartiles. Muy bien. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bien, vamos a ir a la siguiente medida que se llama cuartiles. Hemos visto ya dejando a un lado los promedios, hemos visto la mediana y hemos visto la moda. Ahora tenemos los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Acá fíjense, son 3 valores que dividen a todo el conjunto de datos en 1, 2, 3, 4 partes iguales, donde cada cuartil engloba un 25%. 25%. Son 3 valores que vamos a simbolizar con K1, K2, K3. Cada uno engloba un 25%.
pero estos tres valores hacen que todo nuestro conjunto de datos sea dividido en 1, en 2, en 3, en 4 partes iguales. ¿Sí? Bien. Entonces, el cuartil 1, ¿qué representa? Este cuartil 1 significa que es mayor a este 25%, ¿no? Pero al mismo tiempo que es menor a este 75% de acá. El cuartil 2, que es este de acá, es menor a este 50% y es mayor a este 50%. Si se dan cuenta, ese concepto que estamos hablando del cuartil 2 es el mismo que la mediana. Hemos dicho que la mediana es el valor que estaba acá en el centro, mayor a un 50 y menor a un 50. De ahí sacamos la deducción entonces que el segundo cuartil o el cuartil 2 es siempre igual a la mediana, ¿no? El cuartil 3, que sería este de acá en nuestro dibujito, es mayor a este 75% de los datos, pero al mismo tiempo es menor a este 25% de acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de los cuartiles? ¿Se entiende? Bien. ¿Para cómo procedemos a su cálculo? Vamos primero para las variables continuas, es decir, las numéricas, pero que tienen intervalos. ¿Ya? Acá tenemos una tablita. Tenemos la columna de frecuencia absoluta y tenemos la columna de frecuencia acumulada. Nos piden el 50% central. A ver, aquí me hubiera gustado. Nos piden, fíjense, el 50% central. ¿A qué se refiere eso? Voy a ir para el grafiquito anterior para que se entienda por qué voy a calcular cuartil 1, cuartil 3. Fíjense, me están pidiendo el 50% central. Partiendo acá del centro, 25% para este lado y 25% para este lado, tengo entre el cuartil 1 y el cuartil 3 el 50% central. Es decir, que para poder saber entre qué valores está este 50% central, ¿qué debo hacer? Calcular cuartil 1 y calcular cuartil 3, ¿no? Para saber el 50% del centro. Entonces, por ese motivo, este conjunto de datos que me están pidiendo el 50% central, debo calcular cuartil 1 y cuartil 3. Empecemos con el cuartil 1. Pero para saber nosotros en qué intervalo se encuentra el cuartil 1, usamos esta relación. Dice IN sobre 4. ¿Qué es I? El cuartil que estamos buscando. El cuartil 1, 1. ¿Qué es N? La cantidad total de datos, 50. Dividido entre 4, 12,5. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 12,5. Fíjense que el primer intervalo llega hasta 4. El segundo hasta 15. Entonces el 12,5 está en este segundo intervalo. Eso significa que este cuartil 1 está en este segundo intervalo. Es decir, que se encuentra entre 75 y 85. ¿Sí? Entonces ya podemos hacer uso de la fórmula. Fíjense la fórmula muy parecida a la de la mediana. ¿Qué dice? Límite inferior. Estamos hablando del intervalo sobre el cual estamos trabajando. Su límite inferior es 75. Colocamos 75. Luego el IN sobre 4. Queremos calcular qué hicimos, ¿no? Que es el 1 por 50 sobre 4, que nos daba 12,5. Acá lo estamos volviéndolo a colocar. Luego nos pide que era FAI menos 1, que preguntaba su compañero hace rato. Es la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Esta es la columna de la frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia absoluta de la clase actual, pero nos pide la anterior. ¿Cuánto era el anterior? 4. Colocamos 4. Luego la fórmula nos pide el FI, que es FI, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Esta es la columna de frecuencia absoluta. Estamos trabajando nosotros en la segunda categoría. La frecuencia absoluta es 11. ¿Sí? Colocamos 11. Y por el ancho de clase. El segundo intervalo viene de 75 a 85. Tiene un ancho de clase de ¿cuánto? De 10. Perfecto.
Resolviendo esto, encontramos que el cuartil 1 es 82,73. Como los datos que nos están dando se refieren a ingresos por familia, pero en dólares, entonces decimos que el cuartil 1 es igual a 82,73 dólares. De esa manera procedemos nosotros a calcular el cuartil 1. Bien, vamos a calcular el otro cuartil, el tercer cuartil. De la misma manera, debemos nosotros determinar en qué intervalo está el cuartil 3. Para ello, ¿qué hacemos? El IN sobre 4. Donde I es el cuartil que estamos buscando, que es 3. N es la cantidad total de datos, son 50, ¿sí? Dividido entre 4. Eso nos da 37,5. 37,5. Con eso, nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 37,5. Fíjense que el primer intervalo hasta 4, el segundo hasta 15, el tercero hasta 35. Entonces el 37,5 estaría en el cuarto intervalo, ¿no ves? ¿Sí? Y el cuarto intervalo involucra que de 95 a 105 estará localizado el cuartil 3. Muy bien. Utilicemos la fórmula entonces ahora. ¿Qué dice la fórmula? Límite inferior de clase. Estamos hablando de este intervalo. Sería 95. 95, perfecto. La fórmula nos dice el IN sobre 4. Hemos calculado acá IN sobre 4, que es 3 por 50 sobre 4. Perfecto. La fórmula nos dice la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Esta es la columna de frecuencia acumulada. Es 44. Pero de la anterior es 35. 35. Sobre el FI, ¿qué es FI? La frecuencia absoluta del intervalo sobre el cual estamos trabajando. Frecuencia absoluta, ¿cuánto es? Y acá está, muy bien, es 9. 9. Eso multiplicado por el ancho de clase. El ancho de clase, pues, del intervalo sobre el cual estamos trabajando es de 95 a 105. Hay un ancho de 10. Bien. Vemos que entonces el cuartil 3 toma un valor de 97,78 dólares. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que el 50% central de todas estas personas, el 50% del centro, son todos aquellos que tienen ingresos familiares semanales de 82,73 hasta 97,78. Dentro de esos límites se encuentra el 50% central. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí está la conclusión que les decía. Pero ahora para variables discretas. Para variables discretas, es decir, variables que no tienen intervalos, con esta, por ejemplo, se ha preguntado así en familia, la cantidad de hijos, no genera intervalos, variable discreta. ¿Cómo calculamos entonces los cuartiles para este tipo de variables discretas? El cuartil 1, decimos IN sobre 4 nuevamente, donde I es el cuartil que estamos buscando, es el cuartil 1, N es la cantidad total de datos, son 100 datos, ¿cierto? La sumatoria de toda la frecuencia absoluta, o el último valor de la frecuencia acumulada, que es 100. Dividido entre 4 nos da 25. Con este valor, ¿dónde nos vamos? A la columna de frecuencia acumulada. Fíjense que la primera categoría llega hasta 14, la segunda categoría llega hasta 24, y el 24,1 sería la siguiente, ¿no? Y nosotros estamos buscando para el valor de 25. Ah, eso estaría aquí en la tercera categoría. Y la tercera categoría es, ¿qué valor toma? 2 hijos. Entonces el cuartil 1 es igual a 2 hijos. Vamos a calcular el cuartil 2.
De la misma manera decimos n sobre 4. Y es el cuartil que estamos buscando, que es 2. N es la cantidad total de datos, que es 100. Entre 4 nos da 50. Con este valor de 50 nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Decíamos que la tercera categoría llega hasta 39. Por lo tanto, el valor de 50 estaría en esta cuarta categoría. Y esta cuarta categoría corresponde a un valor de 3 hijos. Muy bien. Vamos a calcular el cuartil 3. Nuevamente decimos IN sobre 4. Donde I es el cuartil que estamos buscando, que es el 3. N es la cantidad total de datos, que son 100, dividido entre 4. Eso nos da 75. Con ese valor de 75, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el contenido del 75. La cuarta categoría llegaba hasta 65. Nosotros estamos buscando para 75. Y la quinta categoría llega hasta 85. En esta quinta categoría se encuentra el tercer cuartil, que corresponde a un valor de 4 hijos. Por lo que el cuartil 3 tomará entonces un valor, repito, de 4 hijos. De esa manera calculamos los cuartiles a una variable numérica, claro está, pero discreta, porque no tiene intervalos de clase. Bueno, y para variables cualitativas no podemos calcular. Les decía que la moda es la única medida que se puede calcular para variables cualitativas. ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Ok. Bien. Para no agobiar la clase. Hemos visto ahora 3 medidas importantes. Hemos visto la mediana, hemos visto la moda y hemos visto lo que son los cuartiles.